Buenas noches, bienvenidos a este programa. Imagínense que la fiscal Vivian Morales, que ha sido protagonista por muchas cosas, uno, pues porque hay gente que dice que su esposo es una especie como de raspatín. Uy, casi me dejan caer. No, y qué susto, oiga, pero no fue un atentado, se cayó una luz aquí atrás. Normalmente guardan esto para el Día de los Inocentes, ¿no? ¿En qué íbamos? Sí, estábamos contando que entonces a la fiscal Vivian Morales, que es una fiscal que ha sido muy nombrada por muchas cosas, unas positivas, otras negativas, dicen que es que su esposo es como maluco, como un rasputín, y eso sí no nos consta, pero también dicen que ha tenido los que no han tenido otros para medírsele a procesos muy importantes y muy candentes, entre ellos el que tiene en detención preventiva al señor Andrés Felipe Arias. O sea que, como quien dice, es una fiscal a la que muchos adoran, muchos admiran y otros le tienen ganas. Imagínense que hay un abogado que se llama el doctor Ferney Espinosa. Dicen los que lo conocen, que como que tampoco son muchos, que él tiene, pues le encanta interponer demandas. Sí, así, listo. Y como ciudadano, en el derecho que tiene, interpuso una demanda por allá en marzo del año pasado contra el nombramiento de la doctora Vivian Morales, porque según él falta los artículos 189 y 249 de la Constitución colombiana. Hasta ahí muy bien, pero algunos pensaron en su momento pues que esta demanda tal vez era como por figurar, que eso no le iban a parar muchas bolas, y pues es que además en Colombia muchos ciudadanos demandan y nunca les paran bolas. Pues mira usted que a don Ferney le pararon bolas, y va a haber un fallo de parte del Consejo de Estado con relación a la demanda que puso. La gran pregunta es, ¿ese fallo irá a ser positivo o negativo? Como que se va a saber esta semana, y de ser positivo, a favor de la demanda que interpuso don Ferney, la doctora Vivian Morales se iría de su cargo. Web. Chisme bomba, como dicen por ahí. Vamos a ver qué dice el Consejo de Estado, porque hay mucha política de por medio. Y bueno, después de toda esta carreta, esperando que todo fluya mejor en este país, entramos a la historia que nos compete hoy, que tratamos hoy, una investigación muy juiciosa, hecha por Santiago Villa, uno de los investigadores de este equipo, una investigación que tiene que ver con una de las regiones más candentes de este país, que es el Catatumbo, una región que reúne todos los males de Colombia. Allá están las FARC dando duro, allá han estado los paramilitares, están las BACRIM, y además es en la frontera con Venezuela, y además hay petróleo, y hay contrabando de gasolina, y hay narcotráfico. Mejor dicho, aquí comienza este programa. Algunos describieron la explosión como el fin del mundo. Para los habitantes de Petrólea, norte de Santander, el carro bomba que estalló a las 10:30 de la mañana y que ocasionó 5 muertes y decenas de heridos, parecía confirmar que el 2012 sería en efecto el año del apocalipsis. No fueron los únicos en sentir que el mundo se desmoronaba. Entre el viernes 13 y el domingo 15 de enero se dieron 6 acciones armadas en esta pequeña pero estratégica región de Colombia. Este es el escenario que hoy supone para Juan Manuel Santos y su gobierno el reto de seguridad más complejo del país. No solo porque la casa de Timochenko se realiza en una frontera porosa con un difícil vecino, Venezuela, sino que esta cercanía hace del Catatumbo una de las regiones más preciadas para los grupos armados y narcotraficantes. Vía La Gabarra, norte de Santander, 16 de noviembre del 2011, 9 de la mañana. Viajamos a Catatumbo para buscar los orígenes de la guerra en la frontera colombo-venezolana. Y lo primero que encontramos fue una infraestructura colapsada. En parte por la misma guerra, pero no solo a causa de ello. Este puente, que es paso obligatorio entre Cúcuta, el centro urbano más importante de la frontera colombo-venezolana, y Tibú, la puerta de entrada al Catatumbo, fue destrozado por un atentado que realizaron las FARC en noviembre del año 2010. Hoy, todo carro o camión que pretenda pasar de un lado a otro debe hacerlo sobre estas precarias balsas, que constituyen un paso improvisado e informal por el que sus barqueros cobran como mínimo 10.000 pesos.
Han pasado más de 14 meses desde su voladura y hasta ahora apenas se han colocado los cimientos y se han comenzado a montar algunas estructuras. Supuestamente será entregado en febrero, ya se había dicho que se entregaría en diciembre. La carretera que conduce de Cúcuta a Tibú, por demás, está pavimentada con una delgada y descascarada capa que dificulta el tránsito. Y una vez comienza el descenso hacia el río Catatumbo, la carretera se convierte en una peligrosa trocha que requiere de un sólido campero y un experto conductor para desafiar sus barriales. Antes de comenzar a ver las primeras huellas de presencia guerrillera en la carretera que transitamos hacia la Gabarra, era evidente que la subversión no era el único azote en la región. También lo era su infraestructura prácticamente inexistente, precisamente en un departamento rico en recursos naturales que generan cuantiosas regalías, como el petróleo y el carbón. Quizás este es uno de los principales motivos por los que la economía ilegal y los grupos al margen de la ley han proliferado históricamente en esta zona. El difícil acceso conspira a favor de los violentos y es óptimo para la siembra de cultivos ilícitos. Pero antes de que la coca se convirtiera en el motivo de la guerra en el Catatumbo, la violencia giraba en torno a la explotación del oro negro. Cuando la Mannesmann y la Occidental diseñan el trazado del oleoducto Caño-Limón-Coveñas en Colombia, el ELN comienza a extorsionar a esta multinacional norteamericana y los grandes pagos que, según se dice, en ese momento le hizo estas multinacionales al Frente Domingo Laín del ELN, llevó a que el ELN comenzara a mirar el territorio venezolano como una fuente de inversión y como una posibilidad de acceder a recursos de logística militar para la guerra. Cuando se introdujeron las primeras semillas de coca en la región del Catatumbo, durante los años 90, las FARC y el ELN, al igual que el EPL, ya llevaban casi una década de hostigamientos y extorsiones a las compañías de petróleo, y utilizaban el territorio venezolano para refugiarse. A principios del 90 comienza a hacer presencia las FARC en Venezuela. Las guerrillas colombianas tienen 2 décadas de estar haciendo presencia permanente. En un primer momento atacaban a la fuerza pública venezolana. Hubo un momento incluso que fue tan grave que gobiernos venezolanos dialogaron con las guerrillas colombianas para llegar a un acuerdo de no agresión. El gobierno venezolano planteó la tesis también de la persecución en caliente. Pidió autorización al gobierno del presidente Samper de poder perseguir a los grupos de guerrillas en Colombia en caliente, lo cual por supuesto no fue aceptado por el gobierno colombiano, y eso llevó a que sectores del gobierno y los gobiernos nacionales en Venezuela autorizaran hacer este tipo de acuerdo con las guerrillas colombianas. El primer punto de giro en nuestra historia sucedió en 1994, cuando en la región del Catatumbo los cultivos de coca se extendieron como una gangrena e inició una época de economía ilegal. De raspachines, pequeños productores de cocaína y narcotraficantes de frontera, una economía alimentada por la gasolina a bajo costo para el procesamiento del alcaloide, por la proximidad de Venezuela para su exportación y por los vacíos del Estado para su bonanza. Pero fue la misma coca y esta lucrativa economía de sombras la que terminó por imponer una cuenta regresiva en la región del Catatumbo, que, una vez llegó a su hora cero, desencadenó una de las incursiones armadas más violentas en la historia de Colombia. Muy bien, vamos a un corte de comerciales y regresamos con este programa de esa agitada región de Colombia, donde, como decíamos antes, se juntan todos los males, entre ellos los paramilitares y desde hace mucho tiempo la guerrilla. Ya venimos. Colombia tiene grandes paradojas en medio de todos los males que la afectan. Uno de ellos podría ser que en muchas regiones de este país los puentes que no se roban los vuelan las FARC. Triste pero cierto. Aquí continúa este programa sobre el Catatumbo. Primera parte. Los preparativos para la invasión. La operación se planeó a casi 800 kilómetros de distancia a principios de 1999 en el departamento de Córdoba.
El objetivo era conquistar el Catatumbo, una de las joyas de la corona en el conflicto colombiano. Para ese momento del año 99, hasta ese momento las guerrillas de las FARC tenían un control estricto y férreo acerca de todas las actividades ilícitas que se desarrollaban en la región, dígase cultivos ilícitos y todo el circuito del narcotráfico. En mayo del 99 irrumpen en la región un grupo de 200, 300 hombres de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, que se trasladaron desde el nudo de Paramillo hasta el Catatumbo, atravesaron todo el país y desembarcaron ese día en la región. En la reunión en la que se diseñó la estrategia estuvieron presentes Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. Según un testimonio dado por este hombre, el exmayor del Ejército de Colombia, Mauricio Llorente, quien era en 1999 el comandante del batallón Héroes de Saraguro, en Tibú, norte de Santander. Hoy el mayor Llorente está condenado a 40 años de cárcel por la Corte Suprema de Justicia, precisamente por su participación en este aquelarre de sangre. El señor general Mario Fernando Roa Cuervo, quien para ese entonces, para el año 99, fungía como jefe de inteligencia, director de inteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares, envía 2 emisarios, uno de ellos sobrino del señor Salvatore Mancuso, a quien yo conocí personalmente y me entrevisté con él. Él se le conocía con el alias de David, el Zarco o Lucas. Me informa que el señor general Roa Cuervo se entrevistó con él y le dio instrucciones claras, ya que él venía de parte de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, para realizar las coordinaciones con el personal del ejército y la fuerza pública, es decir, la policía que nos encontramos en el área. La logística de esta operación sin precedentes requirió, según el mayor Llorente, de la cooperación activa de miembros de la fuerza pública colombiana, en especial por la gran cantidad de retenes que se hallaban entre Córdoba y Catatumbo. ¿Cómo llegan los vehículos desde Montería hasta la región del Catatumbo? Esto no fue coordinado por un mayor o por un mando medio, esto tuvo que haberse fraguado y maquinado desde las altas esferas, ya que para mover una serie de vehículos con miembros del grupo irregular desde Montería hasta llegar al municipio de Tibú, tuvieron que haber pasado por una serie de retenes militares y policiales. Todo esto lo coordinó el señor coronel Carrero Torres Gabriel, quien creo que fungió como subdirector de la DIGIN de la SIGIN, y también se desempeñó en su época como comandante del departamento de policía de Córdoba, Montería. Una vez en Aguachica, Cesar, los camiones iniciaron su ascenso por la cordillera oriental hacia Ocaña, norte de Santander. El guía en esta región era este hombre, Giovanni Velázquez Zambrano, quien según su testimonio fue prestado por el Ejército Nacional a los paramilitares para que en los retenes del ejército se les permitiera el paso a los camiones. Emplean al señor Giovanni Velázquez Zambrano, quien el señor coronel Matamoros a su vez lo entrega a las autodefensas para que sirvan como guía en la incursión paramilitar del 29 de mayo. Velázquez fue condenado a 20 años de cárcel. Durante su tiempo en reclusión intentaron matarlo a través del uso de un veneno. Sobrevivió al ataque, pero en su cuerpo quedaron graves secuelas. Perdió gran parte de su motricidad y del habla. Nunca pensaron que iban para Catatumbo. 6 camiones de paramilitares. Solamente entramos 190 hombres una vez. La función mía era como guía. Si yo encontraba un retén para soldados o policial, yo me identificaba como Giovanni Velázquez Zambrano Brian, que yo venía a prestar de Matamoros. Y siempre teníamos un avantel o un radio que teníamos la frecuencia que hablábamos con Víctor Hugo Matamoros. Si yo llegaba, pongamos a Zulia, en todo Zulia hay un puente, y me encontraba con el del ejército, entonces básicamente yo sabía que yo estoy volando metal. Yo con Víctor Hugo Matamoros, que vea, esta es la frecuencia de él, tímbrele ahí. Entonces ya el señor le timbraba y ya me dejaban pasar, normal. El coronel retirado Víctor Hugo Matamoros, quien en 1999 era el comandante del batallón Grupo Mecanizado Maza, que estaba acantonado en Cúcuta,
ha negado el haber participado en estos hechos. En junio del año del 2009, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía profirió resolución de acusación por concierto para delinquir y homicidio agravado en contra del coronel Matamoros. La decisión fue revocada por el fiscal delegado 59 ante el Tribunal Superior de Bogotá en diciembre del mismo año. La decisión precluyó en segunda instancia a favor del coronel Matamoros. Según consta en este documento, firmado en enero del 2010 por el jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación. El día 29 de mayo de 1999 fue la primera incursión de los miembros de las autodefensas a la región de Catatumbo. Tuvieron su relación directa con el señor coronel Víctor Hugo Matamoros Rodríguez. Él a su vez entregó al señor Giovanni Velázquez Zambrano, un humilde campesino de la región, quien se desempeñó como guía del comandante alias Camilo, capitán retirado del ejército, y este joven fue empleado por las autodefensas para servir de guía por los lugares donde irían a transitar hasta llegar al municipio de Tibú y a La Gabarra. Según el mayor Llorente, cuando llegaron los escuadrones paramilitares en mayo del 99, recibió la orden de retirar las tropas que tenía acantonadas y trasladarlas, lo que habría facilitado también el libre paso de los ejércitos ilegales. El Comando Superior de la Quinta Brigada me manifiesta que envíe el batallón rumbo a Cúcuta con el fin de que puedan ir a tomar dispositivos especiales en el municipio de Pamplona, por cuanto se preveía una toma guerrillera. Es así como yo dejo desamparado, prácticamente quedan desamparados todos los carreteables, y el batallón es transportado en avión. Tengo entendido que el señor general Alberto Bravo Silva, quien para entonces era el comandante de la Quinta Brigada, recibió órdenes superiores para que ese batallón se desplazara y dejar desprotegido así todo el sector de la región del Catatumbo. Fue entonces que los paramilitares comenzaron a abrir zona, un término muy usado por ellos para describir la cadena de masacres con la que inauguraban su incursión en algún lugar. Cuando llegué a la refinería, ya habían unos muchachos muertos. Había matado al papá y al hijo. Así mismo decía el señor comandante Mauricio. Sacó 4 campesinos, los secuestró y los fue a matar. Con la sevicia de un poder conquistado gracias a las armas del terror, los hombres enviados por Mancuso y Castaño aprovecharon toda oportunidad que presentaba para construir los cimientos de su posterior control en la zona del Catatumbo. La lucha armada que tuvo los paramilitares y la guerrilla en Catatumbo no fue por novedades, por un pueblo, sino buscando rutas y líneas de narcotráfico, porque la mejor droga que se ve es la Catatumbo, porque hace cultivada mucho la coca peruana. Esa coca de 55 kilos de arroba de hoja de coca está dando 1 kilo de base del 20%. Y está sacando 1 por 1 kilo de base a 1 kilo de perica. Los camiones llegaron directamente a Tibú, donde se encontraba el mayor Llorente. Desde esta base de operaciones iniciaron durante 2 meses una cadena de masacres en este municipio y en el Tarra, en los que fueron asesinados y desaparecidos al menos 150 civiles. Se les miraba la mano, se les notaban los callos, no eran guerrilleros, no. Y supuestamente decía Camilo que era que entre más víctimas matáramos, más llamábamos a la gente terror y que la gente dejara la zona, porque lo que era buscar el narcotráfico. En la incursión paramilitar que se perpetró en el Catatumbo, es decir, la primera incursión, allí vamos a hablar de 3 incursiones. Fue una incursión el 29 de mayo de 1999, una incursión que hubo el 17 de julio del mismo año, y otra incursión que fue el 21 de agosto en el sector de La Gabarra. Finalmente, en agosto 21 del 99 iniciaron su descenso hacia el río Catatumbo. Por esta misma ruta que nosotros estamos siguiendo 12 años después, para conocer de primera mano el oscuro pasado de esta región. Una historia que dejaremos que cuenten los mismos protagonistas y sus víctimas, en un coro de varias voces, y a quienes escucharemos sin comentarios, porque suya es la memoria de esta masacre. Segunda parte, el coro de la muerte.
Estaba en la Gabarra. Bajaron 4 carros más o menos a las 7:30 de la noche. Cerramos las puertas, no había luz. Llegaron por ahí como de 8:30, 9 de la noche. Primero quitaron la luz. Cuando se escucharon los primeros tiros. Ellos se abrieron en los carros, ellos entraron en carros. Al lado y lado se abrieron por todos lados. Y empezaron por acá pegándole patada a las puertas. La mujer estaba adentro y me decía, escóndase. Dice, no, yo no me escondo, me voy para afuera. Y me dice, detrás de un tanque. Vimos que venía como el ejército y cerramos la puerta. Los de aquí se metieron para allá, se quedó otro, y otro poco se vino por allí, por el lado de la calle de esquina y se vinieron por aquí. Cuando cerramos la puerta fue que, pues dicen que ahí en el hotel hicieron entrar a toda la gente que había allá, la metieron al hotel. Nosotros estábamos adentro, un bloque de gente, varios. Allá varios se tiraron de la pared hacia el fondo. No, aquí no, ahí trataron como de forzar, pero no pasó nada. Eugenio Marín era el único amigo en esa noche. Dijo, no, habrá que nada de nada teme. El ejército les tiraba bengalas. Bengalas les tiraba bengalas de colores. Y pusieron esas .50 a echarle plomo al río. Tiraban bombas al río porque eso no... Sí, eso es pura pantalla. Llegaban los reflejos de los ¿cómo es? De las bengalas que tiraban y llegó una cerquitica así a donde yo estaba. Nos acosaron para allá, nos trataron vulgarmente, voltearon toititico, buscando tal vez armas, droga. Y preguntaban nombres.